¿Hablas en serio, Valeria? ¿Yo? ¿Fingir ser tu novio? Su voz fue un látigo, cortando el aire como una cuchilla afilada, y el mundo de ella se desmoronó en segundos, fragmentándose en 1000 pedazos invisibles. Una decisión desesperada, nacida de la más pura intención de proteger, pero tomada bajo la presión abrumadora de una mentira inocente, estaba a punto de estallar en una humillación pública devastadora, un escándalo que amenazaba con consumirlo todo. Pero, como un rayo en cielo azul, algo inesperado, algo que desafiaba toda lógica y razón, estaba a punto de cambiar el curso de todo, dándole un giro a la situación de una forma que nadie podría prever. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, no como un tropiezo, sino como si la tierra misma se abriera para tragarla. El aire se enrareció en sus pulmones, cada respiración un esfuerzo excruciante, como si el oxígeno se hubiera convertido en un lujo inalcanzable. Las palabras de Mateo, pronunciadas con una frialdad casi divertida, un sarcasmo velado que la hería más que cualquier grito, aún resonaban en la sala, pesadas, crueles, reverberando en cada fibra de su ser. Ya no había más lágrimas que derramar, el pozo se había secado, reemplazado por un vacío gélido que se instalaba en el pecho, un adormecimiento aterrador que anestesiaba el dolor agudo, pero dejaba un rastro de desolación. Miró al hombre frente a ella, los ojos fijos, pero sin realmente verlo, como si su imagen estuviera distorsionada por una niebla de desesperación. La humillación era un manto invisible, pero tan denso, tan pesado, que parecía aplastarla, asfixiarla, quitándole la capacidad de reaccionar. Él no percibía, o fingía no percibir, el daño colosal que acababa de hacer, la devastación que sus palabras habían provocado. Su respiración era superficial, casi imperceptible, un hilo tenue de vida, un esfuerzo mínimo para mantenerse en pie, para no desplomarse allí mismo. La dignidad, antes un pilar inquebrantable que la sostenía en medio de las adversidades, ahora se desmoronaba en pedazos minúsculos, cayendo silenciosamente a sus pies, como arena entre los dedos. El tiempo se detuvo, congelado en ese instante de pura desolación, un momento eterno de dolor e impotencia. A sus 28 años, Valeria cargaba sobre sus hombros el peso de una resiliencia forjada en años de sacrificios ininterrumpidos y responsabilidades que la habían madurado precozmente. En Guadalajara, la ciudad que pulsaba con vida e indiferencia, un crisol de oportunidades y desafíos, ella era el ancla inquebrantable de su pequeña familia, el pilar que impedía que todo se derrumbara. Su madre, Mariana, con la salud frágil como cristal y un corazón puro que irradiaba bondad, dependía de ella para casi todo, desde las tareas más simples hasta las decisiones más complejas. Su hermana menor, Camila, estaba a punto de casarse, un evento que debería ser la coronación de un sueño, el ápice de la felicidad, pero que se había transformado en una pesadilla silenciosa para Valeria, una telaraña de ansiedad y miedo. La familia del novio de Camila, Andrés, tradicional y con elevadas expectativas sociales, había creado una red de mentiras inocentes, pero peligrosas, que ahora amenazaba con asfixiarlos a todos, atrapándolos en una trampa de apariencias. Mariana, en su afán de ver a sus hijas felices y exitosas, había inventado un novio para Valeria, un muchacho muy bueno que trabajaba con ella, para apaciguar las preguntas insistentes y las miradas curiosas de la matriarca de la familia del novio, una mujer de principios rígidos y mirada perspicaz. Valeria trabajaba como asistente personal para Mateo Albuquerque, un empresario del sector tecnológico, un hombre de éxito rotundo, pero de una frialdad casi clínica, una muralla impenetrable de profesionalismo. Su vida era un cronograma meticuloso, cada minuto planeado, cada tarea ejecutada con precisión quirúrgica, y sus sentimientos, un misterio insondable, guardado bajo 7 llaves. El lujoso penthouse en Providencia, donde Valeria pasaba la mayor parte de sus días hábiles, era un reflejo exacto de su dueño, impecable, organizado hasta el último detalle, pero desprovisto de cualquier calor humano, un ambiente estéril e impersonal. Valeria era el engranaje perfecto en esa máquina compleja, eficiente, discreta, siempre un paso por delante de las necesidades de Mateo, anticipando cada deseo, cada demanda. Se enorgullecía de su profesionalismo impecable, de su capacidad para gestionar la compleja agenda de su jefe, de mantener todo en orden, de ser la personificación de la competencia. Pero, para Mateo,
Ella era solo una empleada, una pieza reemplazable en su tablero de ajedrez corporativo, sin ningún valor más allá de sus funciones. La cercanía de la boda de Camila, que se celebraría en Santiago, intensificaba la angustia de Valeria, transformándola en un manojo de nervios. La mentira sobre el novio había crecido, adquiriendo proporciones gigantescas, y ahora la abuela de Andrés, doña Elena, una figura imponente y curiosa, con una reputación de no dejar pasar nada, exigía conocer al afortunado en la propia boda. Camila, desesperada, había llamado a Valeria la noche anterior, la voz embargada por el llanto, un sollozo que le partía el corazón. «Valeria, por favor, ayúdame». La abuela de Andrés no para de preguntar. «No sé qué hacer. Si descubre que mamá mintió, será un papelón, una vergüenza que nunca olvidaremos, y mamá no lo soportará, su salud es tan frágil». La presión era insoportable, un peso abrumador que la asfixiaba. Valeria sentía el peso de la felicidad de su hermana y la frágil salud de su madre en sus manos, una responsabilidad que la consumía. Necesitaba un milagro, una solución desesperada, un novio para mañana, un salvador que pudiera sacarlas de ese aprieto. Esa mañana, mientras organizaba los últimos detalles del viaje de Mateo para una conferencia internacional, Valeria reunió todo su coraje, cada gota de valentía que aún le quedaba. Era una idea absurda, rozando lo ridículo, pero la única que le quedaba, la última carta en un juego perdido. Esperó el momento justo, cuando Mateo estaba a punto de salir, el semblante impaciente, la mente ya en sus próximos compromisos, en sus negocios millonarios. Con la voz temblorosa, pero firme, expuso su situación, la mentira inocente de su madre, la desesperación de su hermana, la necesidad urgente de un acompañante para la boda, un papel que solo él podría llenar. Pidió, con la dignidad que aún le quedaba, que él, Mateo, fingiera ser su novio por un fin de semana, un sacrificio mínimo para él, pero la salvación para ella. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que se tragó el aire. Mateo la miró, no con ira, sino con una incredulidad fría, casi divertida, un divertimento cruel. Una sonrisa de burla jugó en sus labios, un gesto que la hirió profundamente. ¿Hablas en serio, Valeria? ¿Yo? ¿Fingir ser tu novio? Eso es ridículo. Tengo más que hacer que participar en tus farsas familiares, en tus dramas de telenovela. Las palabras de él, cortantes como cuchillas afiladas, la golpearon de lleno, desgarrando su alma. La humillación era completa, pública, y el dolor, excruciante, una herida abierta que sangraba en silencio. La sonrisa de burla de Mateo era una imagen grabada a fuego en la mente de Valeria, una cicatriz invisible que ardía. Sintió el rostro arder, no de vergüenza, sino de una rabia contenida, una indignación silenciosa que burbujeaba bajo la superficie de su compostura, amenazando con explotar en cualquier momento. Aquel hombre, tan distante en su mundo de privilegios inalcanzables, no tenía la menor idea del abismo de desesperación en que ella se encontraba, de la profundidad de su angustia. Para él, era un pedido ridículo, una inconveniencia trivial en su agenda impecable. Para ella, era la última esperanza de proteger a su familia de una humillación que Mariana, su madre, con el corazón frágil y la salud debilitada, no soportaría. Valeria respiró hondo, un esfuerzo consciente para controlar la torrente de emociones que amenazaba con desbordarse, tragándola por completo. No podía darse el lujo de desmoronarse allí, frente a él, de mostrar cualquier señal de debilidad. Aquel momento, la fría y directa negación, solo solidificaba la percepción que ella ya tenía, una verdad amarga que la acompañaba desde hacía tiempo. En el mundo de Mateo, ella era invisible, desechable, una sombra sin importancia. Desde muy joven, Valeria había aprendido a ser fuerte, a levantar muros de resiliencia a su alrededor. La pérdida temprana de su padre, un golpe devastador que sacudió las estructuras de su familia, había forzado a Mariana a asumir el papel de jefa de familia, pero la frágil salud de su madre pronto la colocó en una posición de vulnerabilidad, volviéndola dependiente. Fue Valeria quien, aún adolescente, con la inocencia de la juventud, pero la responsabilidad de una adulta, tomó las riendas, trabajando en empleos agotadores, estudiando por la noche con la luz tenue de una lámpara,
siempre con el objetivo inquebrantable de dar un futuro mejor a Camila y garantizar el confort y la seguridad de Mariana. Había sacrificado sus propios sueños, sus propias pasiones, en nombre de la familia, enterrándolos en un rincón olvidado de su alma. La Universidad de Diseño de Moda, un deseo anhelado desde la infancia, un sueño colorido y vibrante, quedó atrás, reemplazada por cursos técnicos y trabajos que apenas pagaban las cuentas, pero que garantizaban el sustento. Nunca se arrepintió, pues la sonrisa de su madre y la alegría de Camila eran su mayor recompensa, su único consuelo. Pero con cada nuevo sacrificio, una pequeña parte de Valeria se apagaba, dejando un rastro de melancolía silenciosa, una tristeza velada que la acompañaba. La vida en Guadalajara era una batalla diaria, una lucha incesante por la supervivencia. El alquiler ajustado, las cuentas que no paraban de llegar, apilándose en la mesa de la cocina, la medicación de Mariana, los estudios de Camila, todo recaía sobre los hombros de Valeria, una carga pesada que la encorvaba. El empleo con Mateo, aunque exigente e impersonal, desprovisto de cualquier calor humano, era su salvación financiera, la única tabla de salvación en un mar de deudas. Él pagaba bien, y eso era todo lo que importaba, el único criterio que ella podía considerar. Se dedicaba en cuerpo y alma, buscando la perfección en cada tarea, en cada detalle, con la esperanza de que su competencia la hiciera indispensable, insustituible. Pero la indiferencia de Mateo era una muralla infranqueable, una barrera que ella jamás conseguiría romper. Él la veía como una máquina, una herramienta, no como una mujer con sueños, miedos y un corazón que sangraba en silencio. Aquel pedido, hecho con tanta dificultad, con tanta valentía, era la prueba final de que ella no existía para el más allá de sus funciones, de su papel como asistente. Valeria regresó a su escritorio, el cuerpo pesado como plomo, la mente en un torbellino, girando en un remolino de pensamientos. La negación de Mateo no era solo un no a su pedido, era un no a su dolor, a su humanidad, a su propia existencia. Sintió una punzada de resentimiento, un sentimiento amargo que rara vez se permitía sentir, pero que ahora la invadía con fuerza. ¿Cómo podía ser tan ajeno al sufrimiento ajeno? ¿Tan encapsulado en su burbuja de privilegios, en su mundo dorado? Miró el teléfono, el contacto de Camila parpadeando en la pantalla, una luz que le recordaba su responsabilidad. ¿Cómo le daría la noticia a su hermana? ¿Cómo le explicaría que la última esperanza había sido aplastada por la fría indiferencia de un hombre rico y poderoso? La imagen de Mariana, con sus ojos esperanzados y su fe inquebrantable, surgió en su mente, y una nueva ola de desesperación la golpeó, asfixiándola. No podía decepcionarlas. No podía permitir que la felicidad de Camila fuera manchada por una mentira que ella misma había ayudado a construir, un castillo de naipes a punto de desmoronarse. La tarde se arrastró, cada minuto una eternidad, cada segundo un martirio. Valeria intentó concentrarse en el trabajo, pero las palabras de Mateo se repetían en su cabeza, una tortura silenciosa, un eco constante. Se sentía acorralada, sin salida, como un animal herido atrapado en una trampa. La idea de confesar la verdad a la familia del novio de Camila, de exponer la mentira de Mariana, era insoportable, una perspectiva que la hacía temblar. La vergüenza sería abrumadora, un tsunami de humillación, y el impacto en la salud de su madre, impredecible, un riesgo que ella no podía correr. Recordaba las historias que Mariana contaba sobre doña Elena, una mujer de principios rígidos, que valoraba la honestidad por encima de todo, una figura imponente. Si la verdad salía a la luz, la boda de Camila podría estar en riesgo, desmoronándose antes incluso de empezar. Y Valeria no podía permitir eso. Ella era la protectora, la solucionadora de problemas, la fortaleza de su familia. Pero, esta vez, estaba sola, sin recursos, sin esperanza, al borde del precipicio. El peso de la responsabilidad era abrumador, y la soledad, una carga insoportable que la consumía por dentro. La noche llegó, arrastrándose con una lentitud torturante, como un velo oscuro que cubría la ciudad. Valeria estaba en su pequeño apartamento, un refugio modesto, pero lleno de afecto, el olor a comida casera de Mariana flotando en el aire, un aroma que normalmente traería consuelo, pero que ahora era un contraste agridulce con la tormenta que se formaba dentro de ella. Camila,
ajena a la profundidad de la desesperación de su hermana, con la inocencia y la alegría de quien está a punto de realizar un sueño, hablaba animadamente sobre los preparativos de la boda, los detalles del vestido de novia, la lista de invitados, cada palabra un recordatorio doloroso de la farsa. Cada palabra de Camila era una puñalada silenciosa en el corazón de Valeria, que se sentía una impostora, incapaz de compartir la alegría genuina de su hermana, un peso abrumador de culpa. Mariana, sentada en su sillón favorito, observaba a sus hijas con una sonrisa cansada, pero feliz, los ojos brillando con esperanza. Tu hermana está tan radiante, Valeria. Y tú, mi hija, también mereces toda la felicidad del mundo. Estoy segura de que a tu novio le encantará Santiago, la ciudad es tan encantadora. La mención del novio hizo que el estómago de Valeria se revolviera, un nudo de ansiedad apretándose. Forzó una sonrisa, un esfuerzo hercúleo para mantener la farsa, mientras la culpa y el miedo la carcomían por dentro, como un veneno lento. Aquella noche, Valeria no pudo dormir. Las palabras de Mateo, la imagen de su sonrisa de burla, se repetían en un bucle cruel en su mente, una tortura incesante que le impedía encontrar paz. Intentó pensar en alternativas, en otras personas que pudieran ayudarla, pero la red de contactos de su vida simple era limitada, restringida a personas que compartían sus propias dificultades. Sus amigos más cercanos, como Lucía, su colega de universidad de años atrás, estaban en situaciones financieras tan apretadas como la suya, o ya comprometidos con sus propios dramas y responsabilidades. Pedir un favor tan grande, que implicaba un viaje y una actuación compleja, parecía imposible, una montaña infranqueable. Con cada idea que surgía, una barrera infranqueable se presentaba, bloqueando cualquier camino. La soledad de su lucha era palpable, un peso que le impedía respirar, de encontrar un alivio. Se sentía acorralada, sin salida, como un animal herido atrapado en una trampa, esperando el golpe final. La mañana siguiente trajo consigo una nueva ola de humillación, un recordatorio cruel de su situación. Valeria llegó al trabajo con ojeras profundas, que delataban la noche mal dormida, y una sensación de agotamiento que iba más allá de lo físico, alcanzando su alma. Mateo ya estaba en su oficina, inmerso en sus papeles, como si nada hubiera pasado, como si el pedido desesperado de la víspera nunca hubiera existido. No la miró, no hizo mención al pedido absurdo de la víspera, manteniendo su postura fría y distante. La indiferencia de él era casi más dolorosa que la negación explícita. Era como si ella no tuviera importancia alguna, como si su dolor fuera irrelevante, un mero detalle en su universo. Mientras preparaba el café de Mateo, el aroma amargo del líquido llenando el aire, Valeria le escuchó al teléfono, hablando sobre una importante cena de negocios que tendría esa noche, un evento de alto nivel. Mencionó la necesidad de un acompañante, alguien que pudiera impresionar a sus socios, alguien que estuviera a la altura de su reputación. La ironía era cruel, un golpe bajo del destino. Él se negaba a ayudarla en su necesidad más profunda, en su momento de mayor desesperación, pero buscaba una compañía para un evento social trivial, una mera formalidad. Valeria sintió una punzada de envidia, un sentimiento que ella detestaba, que la hacía sentirse pequeña y mezquina. Envidia de la facilidad con que él navegaba en su mundo, de la forma en que podía comprar soluciones para sus problemas, mientras ella se ahogaba en un mar de dificultades, luchando para mantener la cabeza a flote. Se preguntó si él siquiera imaginaba lo que era luchar para poner comida en la mesa, para pagar un alquiler, para mantener la dignidad de una familia que dependía de ella. Probablemente no. Él vivía en una burbuja de privilegios, donde los problemas se resolvían con una llamada o un cheque, donde la vida era un juego fácil. Ese contraste, la abismal diferencia entre sus mundos, era un recordatorio constante de su propia insignificancia a los ojos de él, de su posición subalterna. Sirvió el café, las manos firmes, pero el corazón en pedazos, sangrando en silencio. Más tarde, Camila llamó de nuevo, la voz más desesperada que nunca, un grito de auxilio. Doña Elena había llamado a Mariana, preguntando detalles sobre el noviazgo de Valeria, que hacía él, donde vivía, con una curiosidad que rozaba la desconfianza. Mariana, en su inocencia y buena fe, había inventado algunas historias más, tejiendo una telaraña aún más compleja,
pero la abuela parecía desconfiada, sus ojos perspicaces percibiendo las lagunas. Valeria, quiere ver fotos. Dijo que quiere asegurarse de que estás feliz, de que no estás sola. Viene a Guadalajara mañana, antes de irnos a Santiago, para ayudarnos con los últimos preparativos y para conocerte mejor. El pánico se apoderó de Valeria, un escalofrío que la paralizó. ¿Fotos? ¿La abuela del novio viniendo a Guadalajara? La farsa estaba a punto de desmoronarse de forma espectacular, en un papelón público, y la humillación sería aún mayor, insoportable. Sintió que le faltaba el aire, la cabeza le daba vueltas, el mundo a su alrededor perdía el foco. La situación había escalado a un nivel insostenible, un punto sin retorno. Necesitaba una solución, y la necesitaba ahora, antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo se estaba agotando, y a cada segundo, el abismo se hacía más profundo, más amenazador. La noticia de la inminente llegada de doña Elena, la abuela de Andrés, golpeó a Valeria como un puñetazo en el estómago, un golpe que la dejó sin aire. Sintió que el pánico se transformaba en una ola de náuseas, el estómago revolviéndose en un nudo de ansiedad que la consumía por dentro. ¿Cómo podría sostener la farsa ahora? Doña Elena, una mujer de mirada perspicaz y mente afilada, con una reputación de no dejar pasar nada, seguramente desenmascararía la mentira en cuestión de minutos, con una facilidad aterradora. La imagen de Mariana, con el rostro pálido y el corazón frágil, desmoronándose ante la verdad, era un tormento constante, una visión que la asediaba. Valeria se vio atrapada en una telaraña de mentiras que ella no había tejido, pero que ahora amenazaba con tragarla por completo, arrastrándola al fondo. La humillación inminente no sería solo suya, sino de toda su familia, un golpe a la dignidad de todos, y eso era una carga insoportable, un peso que la aplastaba. Esa misma tarde, mientras intentaba desesperadamente encontrar una solución, su mente girando en busca de una salida, Valeria escuchó a Mateo al teléfono. Hablaba con Sebastián, su colega de trabajo y mano derecha, sobre la dificultad de encontrar un acompañante para la cena de negocios de esa noche, un evento crucial. No sé, Sebastián. Las opciones son limitadas. Necesito a alguien que sea presentable, discreto y que entienda la dinámica de un evento como este. No puedo llevar a cualquiera, necesito a alguien a la altura. Las palabras de Mateo, aunque no dirigidas a ella, eran un eco cruel de su propia situación, un espejo que reflejaba su dolor. Él buscaba una solución para un problema trivial, una mera formalidad social, mientras ella se ahogaba en un mar de desesperación, luchando por el honor de su familia. La ironía era tan palpable que Valeria sintió un escalofrío, un frío que le recorrió la espalda. Ella, que era la personificación de la discreción y la competencia, la asistente perfecta, había sido descartada sin siquiera una segunda consideración, sin ningún valor. Valeria sintió una punzada de amargura, un sabor agrio en la boca. Había dedicado años de su vida a ese trabajo, a ese hombre, sacrificando sus propios sueños y aspiraciones. Había sacrificado sus propios sueños, su propia vida personal, para garantizar la estabilidad de su familia y la eficiencia impecable de la oficina de Mateo. Y, en el momento de su mayor necesidad, en su punto más vulnerable, él había rechazado con una sonrisa de burla, con una frialdad que la cortaba. La injusticia era flagrante, una herida abierta que sangraba. Se preguntó si él alguna vez se había detenido a pensar en la vida de sus empleados, en las luchas que enfrentaban fuera del ambiente de trabajo, en los dolores y los sacrificios. Probablemente no. Él vivía en un mundo donde las personas eran herramientas, piezas en un juego, no seres humanos con sentimientos, con sueños y necesidades. Esa percepción la dejó aún más aislada, más sola en su batalla, en su lucha silenciosa. Al final del horario de trabajo, Valeria se arrastró a casa, el cuerpo exhausto, la mente hecha pedazos, como un barco a la deriva en una tormenta. Mariana y Camila estaban animadas, con los ojos brillando de expectativa, preparando la casa para la llegada de doña Elena, ajenas a la tragedia inminente. Valeria, necesitas descansar. Mañana llega la abuela, y tienes que estar hermosa para tu novio, dijo Mariana, con un brillo en los ojos que le partió el corazón a Valeria, un recordatorio doloroso de la mentira. Camila, por su parte,
Mostraba fotos del vestido de novia, hablaba sobre los detalles de la fiesta, completamente ajena a la tormenta que se formaba, al abismo que se abría. Valeria intentó sonreír, intentó participar de la alegría de ellas, pero cada risa, cada comentario sobre la boda, era un recordatorio doloroso de la farsa que estaba a punto de desmoronarse, de explotar en 1000 pedazos. Se sentía una impostora, una mentirosa, y la culpa la consumía, carcomiendo su alma. Más tarde, mientras intentaba organizar sus pensamientos, su mente en un laberinto sin salida, Valeria recibió una llamada de Lucía, su amiga de toda la vida, su confidente. Lucía, con su voz siempre animada y llena de energía, preguntó sobre los preparativos de la boda de Camila e, inevitablemente, sobre el novio de Valeria. ¿Y qué, amiga? ¿Dónde está el afortunado? Quiero conocerlo. Camila me contó que es un bombón, un verdadero príncipe. Valeria sintió un nudo en la garganta, las palabras atrapadas. No podía mentirle a Lucía, su amiga de toda la vida, su alma gemela. Pero tampoco podía contarle la verdad, la humillación de haber sido rechazada por Mateo, la farsa que su madre había creado, la vergüenza. Inventó una excusa barata, diciendo que el novio estaba de viaje de trabajo y que quizás no podría ir a la boda, una mentira que la hería. La mentira, dicha a una amiga, dolió aún más, un golpe a su propia integridad. Con cada nueva mentira, Valeria sentía que un pedazo de su alma se perdía, se desvanecía, y la vergüenza la carcomía por dentro, dejándola vacía. La soledad era una carga pesada, y la sensación de estar acorralada, sin salida, era abrumadora, un tormento sin fin. La mañana siguiente amaneció gris, un espejo perfecto del estado de ánimo de Valeria, que se sentía tan nublada y sin color como el cielo. Doña Elena, la abuela de Andrés, llegaría en pocas horas, y el pánico se transformaba en una angustia física, un apretón en el pecho que dificultaba la respiración, como si un peso enorme estuviera sobre ella. Valeria intentó arreglarse, pero cada prenda de ropa parecía apretarla, asfixiarla, cada movimiento era un esfuerzo excruciante, como si su cuerpo estuviera pesado como plomo. Se miró en el espejo, viendo a una extraña con ojos hundidos, marcados por la noche mal dormida, y una expresión de derrota que la hacía sentirse aún más pequeña. ¿Qué diría? ¿Cómo actuaría? La farsa era tan frágil que parecía a punto de desmoronarse con un simple soplo, con la menor brisa. Sentía el peso de la expectativa de Mariana y Camila, que estaban radiantes con la visita, ajenas a la tormenta que se aproximaba, a la tragedia inminente. En ese día, Valeria decidió ir al trabajo más temprano, buscando un refugio temporal en la rutina, en la seguridad de lo conocido. Esperaba encontrar la oficina vacía, un lugar donde pudiera respirar e intentar organizar sus pensamientos, su mente en caos. Pero, para su sorpresa, Mateo ya estaba allí, sentado en su escritorio, el semblante serio, inmerso en documentos importantes, como si el mundo exterior no existiera. La miró de reojo, una mirada rápida e impersonal, desprovista de cualquier emoción, antes de volver su atención al trabajo, a sus negocios. Valeria sintió un escalofrío. La presencia de él, tan indiferente y distante, solo acentuaba su soledad, su sensación de abandono. Se preguntó si él siquiera se acordaba del pedido desesperado que ella había hecho, de la humillación que ella había sufrido. Probablemente no. Para él, era solo un día más, una serie de compromisos más, un día más en su vida perfecta. Mientras preparaba el café, el aroma fuerte del líquido llenando el ambiente, Valeria escuchó a Mateo al teléfono, hablando con un cliente importante, su voz cargada de autoridad. Hablaba sobre un proyecto ambicioso, sobre riesgos calculados y recompensas grandiosas, sobre el mundo de los negocios que ella apenas comprendía. La voz de él era confiada, asertiva, la voz de alguien que estaba en el control absoluto de su propio destino, de su propia vida. Valeria sintió un contraste doloroso con su propia vida, donde ella se sentía a la deriva, sin control alguno, una hoja al viento. Era una pieza en el juego de otras personas, una marioneta de circunstancias que la arrastraban a un abismo de humillación, sin poder de elección. La envidia, un sentimiento que ella luchaba por reprimir, por esconder, burbujeaba nuevamente, un veneno que la consumía. Envidia de la libertad de él,
de la capacidad de decidir, de moldear su propio futuro, de ser el señor de su propio destino. Más tarde, mientras revisaba la agenda de Mateo, cada compromiso un recordatorio de su mundo distante, Valeria vio un recordatorio para la cena de negocios de esa noche. El nombre del restaurante, uno de los más exclusivos y sofisticados de Guadalajara, y la lista de invitados, figuras prominentes del mundo de los negocios, solo reforzaban la distancia abismal entre sus mundos. Imaginó a Mateo, impecable en su traje de corte perfecto, sonriendo y estrechando manos, mientras ella estaría en casa, enfrentando la farsa de doña Elena, la humillación inminente. La injusticia era un nudo en la garganta, un peso que la asfixiaba. Ella, que era tan competente y dedicada, estaba siendo relegada a un papel secundario en su propia vida, mientras él disfrutaba de todas las oportunidades, de todos los privilegios. Al mediodía, el teléfono de Valeria sonó, un sonido estridente que la hizo saltar. Era Mariana, la voz embargada por la emoción, casi un susurro. Valeria, doña Elena llegó. Es tan simpática, pero está preguntando por ti. Dijo que quiere conocerte antes de irnos a Santiago. Quiere almorzar con nosotras hoy, aquí en casa. Y preguntó si tu novio vendría también. El corazón de Valeria se disparó, latiendo desacompasadamente en el pecho. El tiempo se había agotado. La farsa estaba a punto de ser expuesta, de desmoronarse en un papelón público, y la humillación sería inevitable, abrumadora. Sintió un escalofrío, un presentimiento de desgracia, de que lo peor estaba por venir. ¿Cómo podría escapar de esa trampa? Ya no había tiempo para inventar excusas, para posponer lo inevitable. Estaba acorralada, sin salida, y la vergüenza la consumía por completo, dejándola vacía y sin esperanza. Valeria colgó el teléfono, las manos sudorosas, el corazón latiendo desacompasadamente en el pecho, un tambor de pánico. La voz animada de Mariana, la expectativa radiante de Camila, todo se mezclaba en un torbellino de culpa y pánico, un remolino de emociones que la arrastraba al fondo. Doña Elena estaba en camino, y con ella, la inevitable exposición de la farsa, el desenmascaramiento público que tanto temía. Necesitaba ir a casa, enfrentar lo que vendría, pero la idea de encarar la mirada perspicaz de la matriarca y la decepción de su madre era un tormento, una tortura que la paralizaba. La humillación no sería solo suya, sería un golpe a la dignidad de Mariana, que había mentido con la mejor de las intenciones, para proteger a sus hijas, y a la felicidad de Camila, cuya boda podría verse comprometida, destruida. Valeria sintió un escalofrío, una sensación de desamparo que la dejaba paralizada, incapaz de reaccionar, de pensar. Intentó concentrarse en las últimas tareas del día, pero las palabras de Mateo, dichas la mañana anterior, volvieron a su mente, un eco cruel. Tengo más que hacer que participar en tus farsas familiares. La indiferencia de él era un muro infranqueable, una barrera de hielo, un recordatorio constante de su insignificancia en el mundo de él, de su posición subalterna. Se preguntó si él siquiera imaginaba lo que era estar en una situación tan desesperada, donde el honor de la familia estaba en juego, donde todo podía desmoronarse. Probablemente no. Él vivía en un universo donde los problemas se resolvían con dinero e influencia, con una simple llamada, no con sacrificios y mentiras desesperadas, con el dolor del alma. Esa percepción la dejó aún más aislada, más sola en su batalla, en su lucha silenciosa contra el destino. Valeria tomó su bolso, el cuerpo pesado, la mente hecha pedazos, como un navío naufragado. Al pasar por la puerta de la oficina de Mateo, lo vio al teléfono nuevamente, el semblante serio, pero la voz cargada de una urgencia que ella nunca había presenciado, una intensidad que la sorprendió. Hablaba sobre una inversión de alto riesgo, sobre la necesidad de cerrar un negocio crucial antes del final del día, un plazo ajustado. Sebastián, necesito que finalices esa documentación. No podemos perder esta oportunidad. Es un parteaguas para la empresa, para nuestro futuro. La intensidad de la conversación de él contrastaba con su propio desespero silencioso, con su dolor mudo. Él estaba luchando por millones, por un imperio, por poder. Ella, por su parte, luchaba para mantener la dignidad de su familia, para evitar una humillación que parecía inevitable, abrumadora. Salió del edificio,
el sol fuerte de Guadalajara pareciendo burlarse de ella con su luminosidad, con su brillo cruel. El tráfico estaba caótico, un mar de autos y bocinas, y cada bocina, cada auto apurado, parecía amplificar su ansiedad, su pánico. Valeria sintió un nudo en la garganta, unas ganas incontrolables de llorar, de gritar, de simplemente desaparecer, de esfumarse de la faz de la tierra. Pero no podía. Ella era la fuerte, la que resolvía los problemas, la fortaleza de su familia. Necesitaba mantener la compostura, aunque por dentro se estuviera desmoronando, en pedazos. La imagen de doña Elena, con su mirada penetrante, ya la asediaba, una sombra que la perseguía. ¿Cómo inventaría una excusa para la ausencia del novio? ¿Cómo sostendría la farsa ante alguien tan perspicaz, tan inteligente? Al llegar a casa, el olor a café fresco y pastel casero la envolvió, un aroma que normalmente traería consuelo, calidez, pero que ahora solo intensificaba su angustia, su dolor. Mariana y Camila estaban en la sala, radiantes, conversando animadamente con doña Elena, ajenas a la tormenta que se aproximaba. La matriarca, una mujer de cabellos blancos bien peinados y una sonrisa acogedora, pero con ojos que parecían ver el alma, que leían los pensamientos, la recibió con un abrazo cálido, casi sofocante. «Ah, Valeria. Qué bueno que llegaste. Tu madre y tu hermana hablaron tanto de ti y de tu novio. Estoy ansiosa por conocerlo». La sonrisa de doña Elena era gentil, pero su mirada fija en Valeria era de una curiosidad casi investigativa, una radiografía de su alma. Valeria sintió el rostro arder, el corazón acelerar, latiendo fuerte en el pecho. Forzó una sonrisa, las palabras atrapadas en la garganta, incapaz de hablar. La farsa estaba a punto de ser desenmascarada, y la humillación, el dolor, la vergüenza, serían públicas y abrumadoras, un golpe fatal. Estaba en el ojo del huracán, y no había a dónde correr, a dónde esconderse. La sonrisa de doña Elena, aunque gentil y acogedora, parecía una lente de aumento implacable sobre el alma de Valeria, exponiendo cada nervio, cada mentira. Cada pregunta sobre el novio era una puñalada silenciosa, un golpe que la hería profundamente, y cada mirada de la matriarca, una radiografía que amenazaba con exponer la farsa en su totalidad, desenmascarándola. Valeria sentía el sudor frío escurrir por su espalda, un escalofrío que la paralizaba, las palabras atrapadas en la garganta, incapaz de formar una frase coherente. Intentó balbucear una excusa sobre el trabajo de Mateo, sobre un compromiso ineludible, una reunión urgente, pero las palabras sonaban vacías, sin convicción, como un eco distante. Mariana y Camila, percibiendo el evidente malestar de su hermana, intentaban intervenir, cambiando de tema, desviando la atención, pero doña Elena era persistente, con una curiosidad que rozaba la investigación, una determinación en descubrir la verdad. La humillación era palpable, el aire pesado con la tensión, con la expectativa del desastre inminente. Mientras Valeria intentaba desesperadamente encontrar una salida para la situación, su mente en un torbellino de pensamientos, lo impensable sucedió. El timbre sonó. Un toque firme, inesperado, que resonó por la casa, rompiendo el silencio tenso. Todos se miraron, confusos, con los ojos muy abiertos. Nadie esperaba visitas. Mariana, con una mirada de sorpresa, se levantó para atender, curiosa. Valeria sintió un escalofrío, un presentimiento extraño, una sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. ¿Quién podría ser? En medio del caos de sus pensamientos, escuchó la voz de Mariana, cargada de sorpresa y un toque de reverencia, casi un susurro de admiración. «¿Señor Mateo? ¡Qué sorpresa! Pase, por favor». El nombre resonó en la sala, congelando la sangre en las venas de Valeria, paralizándola. ¿Mateo? ¿Allí? ¿En su casa? Era increíble, surrealista. Mateo Albuquerque entró en la sala, impecable en su traje de corte perfecto, exhalando un aura de poder y misterio, de elegancia y autoridad. Sus ojos barrieron el ambiente, posándose por un instante en Valeria, que estaba paralizada, el rostro pálido, sin color, como si hubiera visto un fantasma. No sonrió, pero había una intensidad en su mirada que ella nunca había visto antes,
una profundidad que la intrigaba. Mariana, Camila y doña Elena lo observaban con una mezcla de curiosidad y admiración, casi reverencia, ante aquel hombre imponente. Mateo, con una calma sorprendente, una compostura que lo hacía aún más misterioso, se dirigió a Mariana. Buenas tardes, doña Mariana. Le pido disculpas por la intromisión. Soy Mateo, colega de trabajo de Valeria. Yo vine a buscar a Valeria. Tuvimos un imprevisto en el trabajo y necesito su ayuda con urgencia. La voz de él era firme, pero había un matiz, un tono que Valeria no lograba descifrar, un misterio en sus palabras. Valeria sintió un choque eléctrico recorrer su cuerpo, una ola de adrenalina. ¿Imprevisto? ¿Urgencia? Él estaba mintiendo. ¿Pero por qué? ¿Qué lo había llevado a hacer aquello? Lo miró, buscando una explicación en sus ojos, pero él mantuvo una expresión impenetrable, un muro que ella no podía traspasar. Doña Elena, con su mirada perspicaz, observaba la escena con atención redoblada, sus ojos leyendo cada movimiento, cada expresión. ¿Colega de trabajo?, preguntó la matriarca, con un tono que no era de desconfianza, sino de una curiosidad aguda, de quien busca la verdad. Mateo, sin dudar, se volvió hacia doña Elena, y una leve sonrisa, casi imperceptible, surgió en sus labios, un atisbo de algo nuevo. Sí, doña Elena. Y, más que eso, Valeria y yo tenemos una relación que va más allá de lo profesional. Le pido disculpas por no haber venido antes, pero mi agenda es bastante complicada, llena de compromisos. Las palabras de Mateo cayeron como una bomba en la sala, explotando en sorpresa y alivio. Mariana y Camila se miraron, los ojos muy abiertos de sorpresa y alivio, un peso enorme siendo quitado de sus hombros. Valeria sintió el rostro arder, una mezcla de vergüenza y una pizca de esperanza que surgía en su corazón. Él estaba mintiendo, pero estaba mintiendo por ella. ¿Por qué haría eso? ¿Qué lo había hecho cambiar de idea tan drásticamente? No lograba entender, su mente en un torbellino. Mateo, con una naturalidad impresionante, extendió la mano hacia Valeria, un gesto que la sorprendió. Valeria, querida, tenemos que irnos. El proyecto no puede esperar. La palabra querida hizo que el corazón de Valeria diera un salto, latiendo desacompasadamente. Era una actuación, ella lo sabía, pero la forma en que la dijo, con tanta convicción, la dejó aturdida, sin suelo. Se levantó, aún en shock, y tomó la mano de él. Aquel toque, inesperado y firme, era el inicio de algo completamente nuevo, algo que ella jamás podría haber previsto. La humillación había sido evitada, pero la confusión y el misterio apenas comenzaban, tejiendo una nueva trama en sus vidas. El toque de la mano de Mateo era firme, casi protector, y Valeria sintió un escalofrío recorrer su brazo, una corriente eléctrica que la despertó. Lo siguió fuera del apartamento, dejando atrás las miradas confusas de Mariana y Camila, que aún intentaban procesar lo que había sucedido, y la mirada aún más perspicaz de doña Elena, que parecía haber comprendido más de lo que decía. El silencio en el ascensor era denso, cargado de preguntas no dichas, de misterios que flotaban en el aire. Valeria no podía desviar la mirada del perfil de Mateo, intentando descifrar qué lo había llevado a hacer aquello, a actuar de forma tan inesperada. ¿Por qué él, el hombre que la había rechazado con tanto desprecio, con tanta frialdad, ahora estaba allí, fingiendo ser su novio, su salvador? Su mente estaba en un torbellino, incapaz de procesar la revuelta inesperada, el cambio radical en su vida. Al llegar al estacionamiento, Mateo le abrió la puerta del coche, un gesto de caballerosidad que la tomó por sorpresa, un acto que ella jamás esperaría de él. Valeria entró, aún en shock, y él dio la vuelta, sentándose al volante. El motor ronroneó suavemente, un sonido amortiguado, y el coche de lujo se deslizó por las calles de Guadalajara, dejando atrás el edificio y la confusión. El silencio se extendió por algunos minutos, pesado, lleno de pensamientos no dichos, hasta que Valeria, reuniendo todo su coraje, toda su valentía, finalmente rompió el hielo. ¿Por qué hiciste eso, Mateo? ¿Por qué viniste a mi casa? ¿Por qué mentiste? Su voz era un susurro, cargada de una mezcla de gratitud e indignación,
de alivio y confusión. Mateo mantuvo los ojos fijos en la carretera, el semblante impenetrable, una máscara de indiferencia. Estabas en apuros, Valeria. Escuché la llamada de tu hermana. Y, para serte sincero, no me gusta ver a la gente en situaciones tan embarazosas, tan desesperadas. La respuesta de él era fría, casi mecánica, desprovista de emoción, pero había una pizca de algo que Valeria no lograba identificar, un misterio en sus palabras. No parecía estar haciendo un favor, sino cumpliendo una obligación, un deber. Además, continuó, la voz un poco más suave, casi un susurro, necesitaba un acompañante para la cena de negocios de esta noche. Y tú, Valeria, eres la persona más discreta y competente que conozco. Sería un intercambio justo, un acuerdo de beneficio mutuo. Valeria sintió una punzada de decepción, un sabor amargo en la boca. Así que era eso. Un intercambio. Él no había actuado por empatía genuina, por compasión, sino por conveniencia, por interés propio. Aquel pequeño atisbo de esperanza que había surgido en su corazón se deshizo en cenizas, en polvo. Ella era, una vez más, una herramienta, una solución para un problema de él, una pieza en su juego. La humillación, aunque evitada frente a su familia, ahora se manifestaba de una forma diferente, más sutil, más velada, pero igualmente dolorosa, una herida que sangraba por dentro. Era lo suficientemente buena para ser una novia de fachada para sus negocios, para sus apariencias, pero no para su vida personal, para su corazón. El contraste era cruel, una verdad que la hería. Siguieron hacia el penthouse de Mateo, la lujosa residencia que ella conocía tan bien. Valeria, aún aturdida, observaba el paisaje urbano pasar por la ventana, las luces de la ciudad centelleando. La ciudad, antes un escenario de sus luchas, ahora parecía un telón para esta farsa inesperada, un drama que ella estaba a punto de protagonizar. Al llegar al penthouse, Mateo la condujo hasta una de las habitaciones de huéspedes, un ambiente elegante e impersonal. Puedes arreglarte aquí. Tengo un vestido que quizás te sirva. Fue comprado para un evento y nunca se usó. La sugerencia de él era práctica, pero Valeria sintió un nudo en la garganta. Un vestido nunca usado, probablemente de alguna exnovia o acompañante que la había descartado, que había sido olvidada. Ella era solo una más en una larga lista, una sustituta. Mientras se preparaba para la cena, Valeria se miró en el espejo, viendo a una extraña reflejada. El vestido, un modelo elegante y discreto, le caía perfectamente, realzando sus curvas. Se sentía una impostora, vistiendo ropa que no era suya, interpretando un papel que no le pertenecía, un personaje en una obra. La imagen de Mateo, tan distante e inalcanzable, flotaba en su mente, una sombra que la acompañaba. Sabía que estaba entrando en un mundo que no era el suyo, un mundo de apariencias y conveniencias, de juegos de poder. Pero, por su familia, por Mariana y Camila, haría lo que fuera necesario, se sacrificaría. El dolor de la humillación, aunque presente, ahora estaba templado por una determinación silenciosa, una fuerza que surgía de dentro de ella. Sería la novia perfecta, la asistente impecable, la mujer que él necesitaba para esa noche. Y, al día siguiente, volvería a su propia vida, con la dignidad que aún le quedaba, con la cabeza en alto. La cena de negocios en el restaurante exclusivo de Guadalajara era un espectáculo de lujo y poder, un escenario donde la élite de la ciudad se encontraba. Valeria, sentada al lado de Mateo, se sentía como una actriz en un escenario grandioso, interpretando un papel que no le pertenecía, un personaje en una obra compleja. El vestido, elegante y discreto, la hacía sentirse una impostora, una intrusa en aquel mundo, pero la determinación de honrar el sacrificio de Mateo, por más que fuera por mera conveniencia, la mantenía firme, con la postura erguida. Observaba a Mateo interactuar con los otros empresarios, su postura confiada, su inteligencia afilada, su capacidad de dominar el ambiente. Él era un pez en su propio acuario, nadando con soltura en un mar de tiburones, un maestro en su juego. Con cada sonrisa forzada, con cada comentario sobre la relación de ellos, Valeria sentía un nudo en el estómago, una punzada de ansiedad, pero mantenía la compostura, la máscara de serenidad. Mateo,
para sorpresa de Valeria, era un actor convincente, un maestro en el arte de la disimulación. La presentaba como su compañera, su inspiración, con una naturalidad que la dejaba perpleja, sin palabras. Sostenía su mano bajo la mesa, un toque sutil que parecía más un recordatorio del papel que ella debía desempeñar que un gesto de cariño, de afecto. Sin embargo, en algunos momentos, Valeria sentía un calor extraño en aquel toque, una conexión inesperada que la hacía cuestionar la frialdad inicial de él, la muralla que había levantado. Lo observaba de cerca, notando detalles que nunca había percibido en la oficina. La forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus proyectos, la pasión contenida en su voz al discutir innovaciones tecnológicas, un atisbo de su alma. Él no era solo el jefe frío y distante, había una profundidad allí que ella comenzaba a vislumbrar, una complejidad que la intrigaba. Durante la cena, uno de los colegas de Mateo, Sebastián, se acercó a la mesa, con una sonrisa forzada. Lanzó una mirada curiosa a Valeria, una mezcla de sorpresa y desconfianza, de juicio. Mateo, qué sorpresa. No sabía que estabas acompañado. Y Valeria, nuestra asistente, ¿cierto? El tono de Sebastián estaba cargado de insinuación, de malicia, y Valeria sintió el rostro arder, la vergüenza invadiéndola. Mateo, sin embargo, mantuvo la calma, la compostura inquebrantable. Sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos, y colocó la mano en la espalda de Valeria, un gesto protector, casi posesivo. Sebastián, por favor. Valeria es mucho más que solo mi asistente. Es mi compañera. Y sí, es brillante en todo lo que hace, una mujer excepcional. Las palabras de Mateo, dichas con una firmeza inquebrantable, con una autoridad que no admitía cuestionamientos, silenciaron a Sebastián, que se retiró con un asentimiento de cabeza, aún con una mirada desconfiada, pero sin atreverse a replicar. Valeria sintió una mezcla de alivio y confusión. Mateo la había defendido, la había elevado, aunque fuera parte de la farsa, de la puesta en escena. Aquel gesto, la forma en que la había protegido de la mirada juzgadora de Sebastián, la golpeó de una forma inesperada, tocando su corazón. Lo miró, y por un breve instante, sus ojos se encontraron, un encuentro de almas. Había algo allí, una chispa, una comprensión silenciosa que trascendía las palabras, que iba más allá de la razón. No sabía lo que era, pero sintió un temblor en su corazón, una emoción que la asustaba y la fascinaba al mismo tiempo. Aquel hombre, que ella pensaba que era tan distante, estaba revelando capas que ella jamás imaginaría, una complejidad que la atraía. Al final de la cena, mientras Mateo se despedía de los invitados, con su elegancia habitual, Valeria sintió un cansancio profundo, pero también una extraña sensación de realización, de deber cumplido. Había cumplido su papel, había ayudado a Mateo en su cena de negocios, y, más importante, había evitado la humillación de su familia, salvándola del papelón. En el coche, de camino al Penthouse, el silencio era diferente. Ya no era pesado, opresor, sino un silencio confortable, lleno de pensamientos no dichos, de una nueva conexión. Valeria miró a Mateo, que conducía con la misma concentración de siempre, pero con un aura diferente. Se preguntó qué estaría pensando, que lo había llevado a esa actitud tan inesperada, a esa revuelta. La farsa apenas estaba comenzando, pero ya estaba cambiando la dinámica entre ellos de una forma que Valeria no podía prever. La línea entre la actuación y la realidad comenzaba a desdibujarse, y el misterio en torno a Mateo solo crecía, haciéndolo aún más intrigante. El viaje a Santiago, en el coche de lujo de Mateo, era una mezcla extraña de tensión y anticipación, como si estuvieran al borde de un precipicio, sin saber lo que les esperaba. Valeria, sentada a su lado, observaba el paisaje rural de Jalisco pasar por la ventana, las haciendas y pequeños pueblos reemplazando la agitación frenética de Guadalajara, un escenario que se transformaba. El silencio entre ellos ya no era el silencio pesado de la indiferencia, de la distancia, sino un silencio confortable, lleno de pensamientos no dichos y una curiosidad creciente, una atracción mutua. Mateo, al volante, parecía más relajado, menos el empresario frío y calculador de la oficina, revelando un lado más humano. Incluso hizo algunos comentarios sobre el paisaje,
sobre la belleza del interior, algo que Valeria jamás esperaría de él, una sorpresa agradable. Ella sentía que estaba viendo un lado diferente de Mateo, un lado más humano, más sensible, que la intrigaba profundamente, que la atraía. Durante el viaje, ensayaron sus historias, como dos actores preparándose para una obra importante. Mateo, con una seriedad sorprendente, preguntó sobre la familia de Valeria, sobre los detalles de la boda, sobre lo que él debería saber para ser el novio perfecto, el papel que estaba interpretando. Valeria, por su parte, explicó las sutilezas de la dinámica familiar, la importancia de Mariana, la personalidad de Camila, la rigidez de doña Elena, cada detalle crucial para la farsa. Con cada pregunta y respuesta, se conocían un poco más, no como jefe y asistente, sino como dos extraños que estaban a punto de embarcarse en una farsa compleja, en una aventura inesperada. Valeria sintió una extraña intimidad surgir entre ellos, una conexión forjada en la necesidad y en la complicidad, un lazo invisible que los unía. Al llegar a Santiago, la pequeña ciudad estaba de fiesta, vibrando con la alegría de la boda. La casa de Camila y Andrés estaba decorada con esmero, con flores y luces, y la familia los recibió con abrazos cálidos y miradas curiosas, que intentaban descifrar la nueva dinámica. Mariana y Camila estaban radiantes, aliviadas y felices de ver a Mateo al lado de Valeria, la farsa funcionando perfectamente. Doña Elena, con su mirada perspicaz, observaba la interacción entre ellos con una atención redoblada, como una detective, pero una sonrisa satisfecha jugaba en sus labios, una señal de aprobación. Mateo, para sorpresa de Valeria, encajó perfectamente en el papel. Era encantador, atento, y trataba a Valeria con un cariño que parecía genuino, que la hacía cuestionar la realidad. Conversaba con la familia, hacía bromas, e incluso ayudaba en los preparativos finales, mostrando un lado que ella jamás imaginaría. Valeria lo observaba, perpleja, sintiendo su corazón acelerar con cada gesto, con cada palabra de él, una emoción que la invadía. La boda de Camila y Andrés fue un evento emocionante, lleno de alegría y celebración. Valeria, al lado de Mateo, se sentía parte de un sueño que ella había ayudado a construir para su hermana, un momento de pura felicidad. Durante la fiesta, en un momento de distensión, la banda comenzó a tocar una canción romántica, y el maestro de ceremonias anunció una broma. Ahora, un beso para las parejas enamoradas. Todas las parejas en la pista de baile se besaron, y los ojos de todos se volvieron hacia Valeria y Mateo, con expectativa. Valeria sintió el rostro arder, el corazón latiendo desacompasadamente, una mezcla de pánico y anticipación. Miró a Mateo, que la miró de vuelta, un brillo intenso en sus ojos, una promesa silenciosa. Mateo, sin dudar, se inclinó y la besó. No fue un beso de actuación, un beso protocolario, un mero cumplimiento de un papel. Fue un beso suave, prolongado, que transmitía una mezcla de sorpresa, cariño y una pasión contenida, una explosión de sentimientos. Valeria sintió un choque eléctrico recorrer su cuerpo, una ola de sensaciones que la dejó sin aire, sin suelo. Cerró los ojos, entregándose al momento, olvidándose de la farsa, de la audiencia, de todo a su alrededor. Aquel beso, inesperado y avasallador, reveló sentimientos que ella no sabía que existían, sentimientos que trascendían la conveniencia y la necesidad, que iban más allá de la razón. Cuando se separaron, los aplausos de la familia resonaron en la sala, pero Valeria solo podía ver los ojos de Mateo, que la miraban con una intensidad que la hizo temblar. La farsa se había vuelto real, y el mundo de Valeria nunca más sería el mismo, transformado para siempre. El beso de Mateo aún quemaba en los labios de Valeria, una llama inesperada que había encendido algo profundo dentro de ella, una pasión que no sabía que existía. La fiesta continuaba alrededor, con la música y las risas, pero el mundo parecía haberse reducido a ellos dos, a un universo particular. Los ojos de Mateo, fijos en los de ella, transmitían una intensidad que la desarmaba por completo, que la dejaba vulnerable. Sentía el corazón latiendo desacompasadamente, una mezcla de miedo y una euforia que la dejaba sin aliento, sin aire. La farsa se había deshecho, revelando una verdad que ella no osaba siquiera soñar, un amor que surgía de lo inesperado. Se alejaron lentamente,
los aplausos de la familia sonando distantes, amortiguados, y un silencio cargado de significado se instaló entre ellos, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Más tarde, ya en la casa de Camila y Andrés, donde la familia estaba hospedada, Valeria y Mateo se encontraron en un rincón más reservado, lejos de las miradas curiosas y los comentarios. La noche estaba estrellada, con un cielo límpido y brillante, y el aire fresco de Santiago traía un alivio bienvenido a la tensión que los envolvía, que los consumía. Valeria, aún aturdida, con la mente en un torbellino, fue la primera en hablar, la voz un susurro, casi inaudible. Mateo, ¿qué fue eso? ¿Por qué me besaste de esa manera? Necesitaba respuestas, necesitaba entender lo que había sucedido, lo que aquel beso significaba. Mateo la miró, y por primera vez, Valeria vio una vulnerabilidad en sus ojos, una vacilación que humanizaba al empresario frío y distante, revelando un lado que ella no conocía. Él respiró hondo, y sus palabras salieron en un tono bajo, pero firme, cargadas de emoción. Valeria, yo no sé qué pasó. No fue planeado. Pero, cuando te besé, no sentí que estaba fingiendo. Sentí algo real, algo que me tomó por sorpresa. La confesión de él golpeó a Valeria como una ola, un choque que la hizo temblar. Sintió un temblor recorrer su cuerpo. Él también lo había sentido. No era solo una ilusión de ella, una fantasía. Yo tampoco sentí que estaba fingiendo, Mateo, confesó, la voz embargada por la emoción, casi un sollozo. Yo no sé qué pensar, qué hacer con esto. La mirada de Mateo se intensificó, fijándose en la de ella. Yo sí sé qué pensar, Valeria. Estoy enamorado de ti. Locamente enamorado. Las palabras de él, directas e inesperadas, hicieron que el mundo de Valeria girara, como si estuviera en un carrusel de emociones. ¿Enamorado? ¿Él? El hombre que la había rechazado con tanto desprecio, con tanta frialdad, ahora estaba allí, declarando su amor. Era surrealista, increíble, un sueño que ella no osaba soñar. Sintió una mezcla de alegría y miedo. Miedo de las barreras, de las diferencias sociales, del mundo del que parecía tan distante del suyo, tan inalcanzable. Mateo, nosotros somos de mundos tan diferentes. Soy tu asistente. Tu familia, mi familia. Intentó argumentar, intentó encontrar razones para retroceder, pero la interrumpió, sosteniendo sus manos con firmeza, con cariño. Lo sé, Valeria. Lo sé todo eso. Pero lo que siento por ti es real. Y estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario para intentarlo. ¿Tú estarías dispuesta a intentarlo también? ¿A arriesgarlo todo? Valeria miró las manos de ellos entrelazadas, sintiendo el calor del toque de él, la conexión que los unía. Aquel hombre, que antes era la personificación de la indiferencia, de la frialdad, ahora estaba allí, ofreciéndole un futuro, un amor que ella jamás imaginaría, un cuento de hadas. Pensó en Mariana, en Camila, en la dignidad que ella había luchado tanto por proteger, por mantener. Y ahora, allí estaba la oportunidad de una felicidad que era solo suya, un regalo del destino. Respiró hondo, sintiendo una nueva fuerza surgir dentro de ella, un coraje que no sabía que poseía. Sí, Mateo. Estoy dispuesta a intentarlo. Dispuesta a arriesgarlo todo por nosotros. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina que ella veía en él, iluminó el rostro de Mateo, transformándolo. Aquel momento, la confesión mutua, la decisión de arriesgar, era el inicio de una nueva jornada, llena de incertidumbres, pero también de una esperanza avasalladora. La farsa había terminado, y el amor, inesperado y poderoso, había encontrado su camino, floreciendo en sus corazones. La confesión de amor bajo el cielo estrellado de Santiago había sellado un pacto silencioso entre Valeria y Mateo, un compromiso que trascendía las palabras. La decisión de intentar, de arriesgarlo todo por un sentimiento que había florecido en medio de una farsa, era un parteaguas en sus vidas, un punto de no retorno. A la mañana siguiente, al despedirse de la familia de Valeria, doña Elena, con una sonrisa enigmática y una mirada de sabiduría, estrechó la mano de Mateo.
Cuide bien de nuestra Valeria, mi muchacho. Ella merece toda la felicidad del mundo, y veo que usted puede dársela. Las palabras de la matriarca, cargadas de una sabiduría ancestral, eran un reconocimiento tácito de la verdad que ella había percibido, de la conexión que los unía. Mariana y Camila, radiantes, abrazaron a Valeria, los ojos humedecidos de alegría por verla finalmente feliz, con un brillo diferente en la mirada. La vuelta a Guadalajara fue diferente. El silencio en el coche ahora era de complicidad, de planes susurrados y miradas intercambiadas, de un futuro que se dibujaba. Valeria y Mateo conversaron sobre el futuro, sobre los desafíos que tendrían que enfrentar, sobre las barreras sociales que necesitarían traspasar. Valeria expresó sus miedos sobre la diferencia de sus mundos, sobre el juicio social, sobre la percepción de ser la exempleada en su nuevo papel, la inseguridad que la asediaba. Mateo, con una seriedad que la calmaba, con una voz firme y protectora, le garantizó que estaría a su lado, que enfrentarían todo juntos, de la mano. La animó a retomar sus sueños, a estudiar enfermería, a construir su propia carrera, lejos de su sombra, para que ella pudiera brillar por sí misma. Aquel apoyo, aquella creencia inquebrantable en su potencial, era un bálsamo para el alma de Valeria, una inyección de confianza. Valeria, con un coraje renovado, tomó una decisión importante, un paso crucial para su independencia. Dejó el empleo de asistente personal de Mateo. No por falta de gratitud, sino para construir su propia independencia, para que su relación pudiera florecer en un terreno de igualdad, lejos de las antiguas dinámicas de poder y subordinación. Mateo, comprendiendo su necesidad, la apoyó incondicionalmente, ofreciéndole todo el soporte para que ella pudiera estudiar y dedicarse a su nueva pasión, a la enfermería. Ella permaneció en el Penthouse, pero ahora como su compañera, su pareja, su igual, y no más como su empleada. La transición fue desafiante, llena de adaptaciones, pero cada paso era un testimonio del amor y del respeto mutuo que estaba creciendo entre ellos, fortaleciéndolos. El primer gran desafío surgió cuando Mateo la invitó a un evento de gala benéfico, uno de los más importantes de la élite de Guadalajara, un mundo que ella no conocía. Valeria dudó, el miedo al juicio social, a la percepción de ser una intrusa en un mundo que no era el suyo, la paralizó. Mateo, no sé si puedo. La gente me mirará, comentará. No pertenezco a ese mundo, no encajo. La inseguridad de ella era palpable, visible en sus ojos. Mateo, sin embargo, la abrazó, sus ojos transmitiendo una fuerza inquebrantable, una certeza. Tú me perteneces a mí, Valeria. Y yo te pertenezco a ti. No importa lo que piensen los demás. Vamos a enfrentar esto juntos, con la cabeza en alto. Aquel momento, la decisión de luchar lado a lado, solidificó el compromiso de ellos, volviéndolo inquebrantable. Comenzaron a frecuentar los mundos uno del otro, superando gradualmente las barreras sociales, las diferencias que antes parecían infranqueables. Valeria presentó a Mateo a sus amigos, a Lucía, que lo recibió con sorpresa y alegría, viendo la transformación de su amiga. Mateo, por su parte, la llevó a eventos sociales, presentándola con orgullo como su compañera, su pareja de vida. Con cada nuevo paso, con cada nuevo desafío superado, el amor de ellos se fortalecía, se profundizaba. Valeria, finalmente, se permitió dejar de tener miedo. Aceptó el amor de Mateo de cuerpo y alma, reconociendo su propio valor y la felicidad que merecía, que ella había conquistado. Esa noche, en la terraza del Penthouse, con las luces de Guadalajara centelleando a lo lejos, Mateo la abrazó, y sus ojos se encontraron, un brillo de amor. «Te amo, Valeria», susurró, y ella respondió con la misma intensidad, con la misma pasión. «Yo también te amo, Mateo». Durmieron juntos por primera vez como una pareja enamorada, la entrega mutua sellando un compromiso que trascendía las diferencias sociales y los miedos del pasado, un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, el sol invadía la habitación, iluminando a los dos, que se abrazaban en un sueño tranquilo, sereno. El futuro era incierto, como siempre, pero la certeza del amor que los unía era inquebrantable, una roca en medio de la tormenta. Habían encontrado el uno en el otro la fuerza para superar las adversidades,
para construir un futuro donde las diferencias no eran un obstáculo, sino la base de una historia de amor única y verdadera, un romance épico. La humillación se había transformado en victoria, el dolor en superación, y la invisibilidad en un amor que brillaba más fuerte que las luces de la ciudad, más intenso que cualquier estrella. La verdadera dignidad no reside en evitar la humillación, sino en encontrar la fuerza para superarla, permitiendo que el amor y la perseverancia construyan un futuro donde las diferencias se convierten en la base de una conexión inquebrantable, un lazo eterno.